Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos estemos escuchando. El día de hoy vamos a repasar de forma muy breve la parte de los núcleos de la base de lo que sería la vía directa e indirecta. Debemos recordar que una de las funciones descritas de los núcleos de la base es la modulación de la actividad motora voluntaria. Entonces, si recordamos de la corteza motora, cuando deseamos iniciar un movimiento voluntario, va a descender una eferencia que debe tener un efecto de las neuronas motoras superiores sobre las neuronas motoras inferiores para que se contraigan los músculos o se relajan los músculos y se pueda llevar a cabo una acción. Van a existir dos sistemas motores que controlan y regulan esta actividad motora. Una de ellos corresponde a que sería la de los núcleos de la base, que principalmente le va a permitir al sistema motor decidir cuándo iniciar o cuándo no iniciar un movimiento o cuáles movimientos iniciar y cuáles no iniciar. Y esto va a estar guiado por la vía directa e indirecta, que es la descripción académica que existe de estas vías. Entonces, si recordamos la configuración de los núcleos de la base en un corte axial, vamos a tener que teníamos el núcleo caudado, que es medial al brazo anterior de la cápsula interna. Teníamos el lenticular, que estaba compuesto por el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno, y que va a ser lateral a la cápsula interna, al brazo anterior y al brazo posterior. Y nuevamente en la parte medial, vamos a tener también el tálamo, que es medial al brazo posterior de la cápsula interna. El núcleo lenticular, a su vez, lo vamos a dividir en tres partes, que de lateral a medial van a ser el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Otros de los núcleos reguladores de los núcleos de la base van a corresponder a lo que es el núcleo subtalámico de Lewis, que sería este que está debajo del tálamo, y a nivel del mesencéfalo lo que sería la sustancia nigra, que se le conoce de esta forma porque tiene una pigmentación dada por la melanina de un color negro o cafezusco. La sustancia negra, como vemos en este esquema, va a estar dividido en una parte compacta, que es la parte más oscura, que está representada acá, y lo que sería la sustancia negra reticular, que lo estamos aquí representando de color verde. En relación a cómo funcionan estos núcleos de la base, vamos a tener principalmente una vía aferente o una zona principalmente aferente que está dado por el caudado y putamen, que también se le llama el núcleo neoestriado por la forma que da un corte anatómico, dado que estas estructuras se originan de una misma estructura y cuando son atravesadas por la cápsula interna se presentan estriaciones que todavía unen el caudado y el putamen. Van a haber núcleos de regulación intrínseca, que son el globo pálido externo y el núcleo subtalámico de Lewis. Y la principal eferencia de los núcleos de la base va a estar dado por el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. La sustancia negra compacta va a producir dopamina, que como vamos a observar va a ser un importante regulador de la función de los núcleos de la base. Muy bien, entonces, ¿cómo está configurado lo que conocemos como la vía directa e indirecta? Nosotros vamos a tener una intención de una acción motora que principalmente se va a originar en la corteza prefrontal, en la corteza suplementaria motora, corteza premotora y la corteza motora primaria. Este estímulo es un estímulo que es excitatorio y antes de que se pueda realizar esa acción,
va a tener que ser regulada o va a estar controlada por los núcleos de la base. Entonces, la corteza motora va a proyectarse con estímulos excitatorios con el neurotransmisor glutamato hacia las principales aferencias de los núcleos de la base, que es el que conocemos como estriado. Aquí estaríamos hablando de lo que sería caudado y putamen. El caudado y el putamen o el neoestriado van a tener una vía que es directa hacia los núcleos eferentes, que es el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, y van a tener una vía indirecta que debe hacer sinapsis en los núcleos de relevo, que son el globo pálido externo y el núcleo subtalámico, para después llegar al globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Entonces, la vía directa va a promover el movimiento voluntario, mientras que la vía indirecta va a inhibir el movimiento voluntario. ¿Y cómo lo hace? La vía directa lo que va a hacer es que utiliza GABA y sustancia P, son neuronas productoras de GABA y sustancia P, las que se encargan de estimular la vía directa, y estas neuronas tienen un estímulo inhibitorio sobre el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Si uno inhibe el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, estos normalmente de forma tónica, con excepción de este estímulo, van a estar inhibiendo el tálamo. Si logramos inhibir la inhibición del tálamo, como consecuencia tenemos una desinhibición. Y esta desinhibición va a causar un estímulo positivo o excitatorio hacia la corteza motora. Y le va a decir, ahora sí, proceda con su movimiento. Y a su vez, la corteza motora se va a proyectar al tallo cerebral o a la médula espinal según corresponda y le va a permitir iniciar su movimiento. Entonces, a fin de cuentas, la vía directa lo que facilita es el movimiento. Y la vía indirecta lo que va a causar es un efecto contrario y va a inhibir el movimiento. ¿Y cómo lo causa? Nuevamente, la corteza motora, a través de sus eferencias de glutamato, va a estimular al estriado, el putamen y caudado. Pero aquí va a estimular una población de neuronas que lo que producen es GABA y encefalina. Nuevamente son neuronas inhibitorias. Estas neuronas se proyectan a su vez al globo pálido externo y lo inhiben. Si el globo pálido externo no estuviera inhibido, lo que él hace normalmente es inhibir al núcleo subtalámico de Lewis a través de GABA también. A su vez, el núcleo subtalámico de Lewis va a ser el único núcleo de los que están a nivel de los núcleos de la base que utiliza un neurotransmisor excitatorio y va a utilizar glutamato. El estímulo de glutamato del núcleo subtalámico de Lewis lo que hace, si se logra desinhibir, es estimular al globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Y si usted estimula el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, lo que va a tener como consecuencia es que inhibe al tálamo y eso hace que disminuya el flujo excitatorio del tálamo hacia la corteza. Entonces, como resultado, se inhibe el tálamo y no se estimula la corteza y va a disminuir la actividad motora. Entonces, la vía directa facilita la actividad motora, mientras que la vía indirecta inhibe la actividad motora o disminuye la actividad motora. Ahora, en esta ecuación o este esquema tenemos que meter
dos reguladores más. Uno va a ser la sustancia negra, la pars compacta, que como ya mencionamos, lo que va a predecir es dopamina. La dopamina va a actuar en los dos grupos de neuronas del estriado, los de la vía directa y los de la vía indirecta. Pero los de la vía directa se caracterizan por tener receptores de 1 y los de la vía indirecta se caracterizan por tener receptores de 2 de dopamina. El de 1 es un receptor metabotrópico que es una GS, entonces va a facilitar o activar la actividad de esa neurona, mientras que el de 2 es un GI, ¿ok? Entonces más bien la inhibe. Como resultado de esta actividad de la dopamina, lo que tenemos es que va a facilitar o aumentar la actividad de la vía directa y disminuye la de la vía indirecta. Entonces la dopamina, en resumen, aumenta la actividad de la vía directa y disminuye la actividad de la vía indirecta. Y esto es lo que hemos escuchado en una enfermedad que es denominada la enfermedad de Parkinson, en la cual hay degeneración anormal de la sustancia negra parte compacta. Y cuando pasa el umbral de degeneración de 70% de las neuronas a nivel de la sustancia negra compacta, se inician a presentar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, que se caracterizan por un enlentecimiento de los movimientos y dificultad para iniciar los movimientos, ¿okay? Que sería bradiquinesia o aquinesia, así como la rigidez, el tremor o temblor en cuentamonedas y la inestabilidad postural. Finalmente, vamos a tener un regulador más y este corresponde a la acetilcolina. Hay unas neuronas que son interneuronas a nivel del núcleo estriado o neoestriado, del caudado y el putamen, que son neuronas aespinosas. Estas son interneuronas y se encargan de producir acetilcolina. Estas neuronas van a actuar sobre las neuronas de la vía directa e indirecta con su acetilcolina. Y lo que producen al final, la acetilcolina, es que estimula ambas vías, pero estimula de forma muy leve la directa y va a estimular aún más la vía indirecta. ¿Okay? Por esta razón, si usamos bloqueadores de acetilcolina, de los receptores de acetilcolina, podemos mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y de igual manera, si utilizamos los precursores de la dopamina, como la L-Dopa o la levodopa, también vamos a mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Ahora, ya mencionamos que si se lesiona la sustancia negra compacta, vamos a tener una disminución del flujo de la vía directa y como resultado nos da un síndrome que es el síndrome de Parkinsonismo o enfermedad de Parkinson. Por otro lado, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Huntington, que se va a caracterizar en cambio por degeneración inicial de las neuronas que tienen GABA y encefalina. Y como resultado disminuye el flujo de la vía indirecta. E inicialmente la enfermedad de Huntington se va a caracterizar más bien por un exceso de movimientos. De igual manera, vamos a tener en ocasiones por infartos hemorrágicos o isquémicos lesiones del núcleo subtalámico de Lewis. Y si tenemos lesiones del núcleo subtalámico de Lewis que su función normal es estimular la vía indirecta, entonces nuevamente hay un exceso de la actividad de la vía directa y hay un exceso de movimiento. Y eso se llama un hemivaslismo, que da como resultado o se representa por movimientos involuntarios, bruscos de las extremidades superiores e inferiores. Usualmente da un gesto como si estuviera lanzando
una bola de béisbol, como un lanzador. En resumen, la vía directa facilita el movimiento y la vía indirecta inhibe el movimiento o disminuye el flujo motor, pero trabajan en conjunto. Entonces, lo que hay en los núcleos de la base son columnas que están estimuladas por la corteza, ¿okay?, de la vía directa, y se facilita la actividad de un grupo de neuronas. Y a los lados de estas columnas que estimulamos, va a haber otro grupo de columnas en las cuales la corteza va a estimular la vía indirecta y va a inhibir el movimiento de los músculos antagonistas. Entonces, las dos trabajan en conjunto. La vía directa estimula los músculos agonistas de la acción que queremos hacer, mientras que la vía indirecta va a inhibir los antagonistas, de forma que podamos llevar a cabo una tarea. Finalmente, a manera de resumen, nuevamente, nada más recordar, entonces en Parkinson hay una pérdida de las neuronas de la sustancia negra compacta y como resultado tenemos una disminución del flujo de la vía directa y esto nos da dificultad para iniciar los movimientos y lentitud de los movimientos. Esta enfermedad se da por depósito de alfa-sinucleína, de una proteína normal que encontramos en la sinapsis de estas neuronas y que se plega de manera anormal, se deposita y las neuronas mueren. Mientras tanto, vamos a tener también lo que sería la enfermedad de Huntington. En la enfermedad de Huntington dijimos que lo que degeneran son las neuronas espinosas medianas de la vía indirecta. Entonces son las que producen GABA y encefalina. Como resultado, disminuye el flujo de la vía indirecta y vamos a tener un exceso de movimiento que se representa como coreatetosis, que son movimientos rítmicos sinusoidales de las extremidades, principalmente distales. La enfermedad de Huntington se da por depósito de una proteína denominada la huntingtina, se da por un exceso de CAG en la secuencia de esta proteína, que usualmente cuando supera 40 tripletas de CAG, esta proteína va a ser anormal y se deposita llevando igual a apoptosis y muerte neuronal de las neuronas de la vía indirecta. Y la otra patología que ejemplificamos es el hemivalismo. En el hemivalismo tenemos una lesión del núcleo subtalámico o de Lewis. Y como resultado, nuevamente disminuye el flujo o actividad de la vía indirecta. Y esto nos da un exceso de movimiento caracterizado por los hemivalismos, que son movimientos bruscos de extremidades, principalmente de músculos proximales. Entonces, básicamente, este es un pequeño repaso o breve repaso de lo que era la vía indirecta y la vía directa. Recordarles dejar sus comentarios, preguntas, recomendaciones sobre qué videos podríamos grabar y suscribirse. Muchas gracias por su atención.